Hola chicos, buenos días. El día de hoy tengo una presentación de cartílago. Va a ser muy, pero muy breve. Yo creo que como a las 9 ya estamos eh, acabando. La idea es que como tienen el viernes lo que es su examen práctico y luego se nos atraviesa un viernes que también es pues festivo, que es el Viernes Santo. Entonces no nos vamos a adelantar mucho a los temas, que ya también estamos por concluir el curso. Ya no nos falta esquelético y muscular. Entonces, parte del día de hoy, que es cartílago, es parte de esquelético, ¿sí? Pero ya nos faltan tal vez a lo más unas 6 sesiones para acabar todo el curso, porque al final, previo bueno, más bien después de las vacaciones, lo que se hacía era concentrarnos en lo que era el proyecto, pero pues como este año no es tan importante lo del proyecto, porque no lo pueden realizar realmente o incluso exhibirlo, pues ya casi estamos a punto de concluir el curso, ¿sí? Entonces, si les parece, podemos hoy dar una sesión, continuamos tranquilamente el miércoles de esta semana, y si quieren, ya lo que es la siguiente semana, que es la Semana Santa, pues ya habrán hecho su examen teórico, digo práctico, ya habrán hecho su examen práctico, le podemos dejar allí, o sea, no, si quieren, no, la siguiente semana que no haya nada de sesiones, ¿sí? O sea, no habrá teoría lunes ni miércoles, el viernes pues obviamente no, porque es el Viernes Santo, entonces nada más hay que echarle ganas lo que es hoy y miércoles, ¿sí? Y ya la siguiente semana se las doy libre. Sirve que no nos adelantamos mucho, porque luego se les olvidan las cosas. Entonces déjenme compartir la pantalla, es un tema que ya lo habíamos visto como generalidades. Vamos a repasar un poquito nada más la temática de cartílago, ¿sí? Ok, por ahí vemos que teníamos nuestra clasificación. Ya hemos visto que el tejido epitelial fue el primer tejido fundamental. No nos interesaba mucho por la cuestión del curso, pero bueno, aprendieron lo que son los epitelios. Vimos el tejido conectivo, tejido muscular estamos a punto de verlo, ya unas 4 sesiones más, y tejido nervioso ya lo vimos, ¿sí? Dentro del tejido conectivo, ustedes sabían que, bueno, existe porque todo esto, tanto ordinario como especializado, y sus clasificaciones derivan de una célula madre que puede dar origen a cualquier tipo de estas variedades, ¿sí? Entonces deriva de una célula madre que forma parte de todos los tejidos conectivos, ¿sí? En nuestro cuerpo. Pero bueno, dentro del tejido conectivo especializado encontramos al hueso y al cartílago. Los dos son parte del sistema esquelético, ¿sí? Por ahí les había dicho que el cartílago, a diferencia del hueso, por ejemplo, no tiene tantas fibras de colágeno. El hueso sí estará formado en su 90% de fibras de colágeno, el hueso. Obviamente se mineraliza, ¿verdad? Pero el cartílago es lo opuesto completamente. El contenido de fibras de colágeno viene siendo muy, muy pequeño, ¿sí? Generalmente hay otro tipo de sustancias que incluso les digo que se las venden a manera de suplementos, sobre todo cuando ya están a cierta edad, ¿sí? Y contiene pues ciertas moléculas que le llaman glucosaminoglicanos, dentro de los cuales están el condroitin sulfato, el ácido hialurónico, pero en sí le vamos a decir glucosaminoglicanos, ¿sí? Entonces son sus componentes principales del cartílago, y este tipo de frasquitos como suplemento alimenticio dicen que ayuda mucho para el buen mantenimiento de las articulaciones, sobre todo cuando hacen algún tipo de ejercicio o incluso este tipo de padecimientos como la osteoartritis que vamos a ver, o la artritis, generalmente son más comunes en mujeres después de la menopausia, ¿sí? Como que se dan estos procesos inflamatorios que destruyen articulaciones o generan problemas entre los huesos que articulan, ¿sí? En las mujeres después de la menopausia, por ese bajón hormonal que llegan a tener, ¿sí? A diferencia del hueso, el cartílago ya no regenera en la etapa adulta. Por eso sí es importante este tipo de suplementos. Incluso aquí nos dice,
promociona las articulaciones saludables y apoya a un movimiento confortable, ¿sí? O sea, ya cuando empieza a ver en estas personas que a veces llegan a tener osteoartritis, ya no es reversible, la situación ya no es reversible, pero a veces los medicamentos que se dan no es para curar la enfermedad, sino más que nada para tratarla, ¿sí? Para evitar que duela, tratar de bajar la inflamación y generar un poquito mayor grado de movimiento, ¿sí? Tenemos tres tipos de cartílago. El día de hoy nos vamos a dedicar más allá de la composición química, que si hay variaciones, más allá de la composición química vamos a ver la localización de esos tres cartílagos, ¿sí? El cartílago hialino, que es el que nos interesa porque es el que forma parte de las articulaciones. Hay otro que se llama cartílago elástico y hay otro que se llama cartílago fibroso. Entonces vamos a ver principalmente, más allá de su composición química, que hay algunas variedades entre los tres, vamos a ver su localización. Por ejemplo, bueno, hablando de la composición del cartílago en general, les decía que, bueno, es un tejido avascular, ¿sí? Y eso quiere decir que no hay vasos sanguíneos dentro del cartílago, a diferencia de otros tejidos que tienen vasos sanguíneos, que tienen nervios. El cartílago es un tejido avascular, no contiene vasos sanguíneos, ¿sí? El 95, bueno, contiene unas células que se llaman condrocitos, hay células que se llaman condrocitos, y una matriz extracelular que se le conoce como matriz cartilaginosa, ¿sí? Esa matriz cartilaginosa, que ahí la estamos viendo como en morado, todo lo que sea morado, está altamente hidratada, es una de las características importantes del cartílago, el alto grado de hidratación, ¿sí? Y bueno, ya saben que esas moléculas como glucosaminoglicanos, ácido hialurónico, son muy importantes en la matriz cartilaginosa y pues con la técnica de hematoxilina y eosina siempre se va a ver como moradita, ¿sí? Por su contenido de glucosaminoglicanos sulfatados que jalan al colorante hematoxilina, que es un colorante moradito, ¿sí? Por aquí se ven estas islas, estas le llaman islas cartilaginosas, o más bien lagunas cartilaginosas, donde están los condrocitos adentro, ¿sí? Ahí están los condrocitos adentro de esas lagunas cartilaginosas. Pero está esa matriz extracelular, que es la matriz cartilaginosa. Este es el cartílago hialino, y uno de los lugares donde lo vamos a encontrar es al final de los huesos, es al final de los huesos que articulan, donde se conoce, bueno, es cartílago hialino, pero se le conoce cartílago articular, ¿sí? Ese cartílago articular, si ustedes lo ven microscópicamente, se ve muy diferente a lo que es el hueso, ¿sí? Entonces, en las orillitas de esos huesos que articulan, van a encontrar el cartílago. ¿Por qué es importante el cartílago en esos sitios? Bueno, el cartílago, una de sus propiedades por estar altamente hidratado, a diferencia del hueso, no está mineralizado. Entonces es un tejido, pues digamos, semirrígido, flexible y proporciona resistencia a la compresión, ¿sí? Proporciona resistencia a la compresión o a un tipo de amortiguación, ¿sí? Un tipo de amortiguación. De tal manera, imagínense el cartílago en esos lugares donde hay que soportar peso, como en las caderas, en las rodillas, en las vértebras lumbares. Es muy importante esas propiedades de amortiguación o resistencia a la compresión. Otra de las propiedades es que proporciona superficies deslizantes, ¿sí? Proporciona superficies deslizantes y si hablamos que en esa articulación va a haber también un líquido, un lubricante que se llama líquido sinovial, pues esas superficies deslizantes van a ser muy, muy adecuadas para generar movimientos dentro de una articulación, ¿sí? Entonces el líquido sinovial, que lo manejan de manera muy exagerada aquí porque parece que hay demasiado líquido, eh, pues es importante como un lubricante para estas dos superficies de cartílago que articulan entre sí. Entonces, el cartílago articular es cartílago hialino, ¿sí? Y aquí podemos ver más o menos cómo son los diferentes tipos de articulaciones. Hay diferente nombre, muy latosos de aprender esos nombres, pero bueno, con los de medicina o terapia física se ven. Yo nunca los he manejado con ustedes porque nada más es con que nos imaginemos que
hay diferentes tipos de articulaciones con morfologías diferentes y que van a hacer movimientos diferentes. Por ejemplo, estas articulaciones que parece como si fueran dos planchitas que articulan entre sí y con movimientos más o menos hacia arriba o hacia los lados, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Están estas otras que se asemejan a, dice que más o menos a la abertura de una puerta, ¿sí? Que son estas articulaciones trocleares, que más o menos dan los movimientos de flexión y extensión. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la articulación del, uh, del cúbito con el húmero, ¿sí? Del cúbito con el húmero, dan estos movimientos de flexión o extensión del antebrazo, ¿sí? Pero vean que ya es muy diferente las superficies que articulan aquí con respecto a las superficies que articulan acá. Por ejemplo, en las articulaciones carpo-metacarpianas, ¿sí? Más o menos aquí las articulaciones de los huesos del carpo con los huesos del metacarpo, ¿sí? Aquí estamos viendo más o menos ese tipo de cómo se articulan, qué tipo de movimientos es lo que nos va a proporcionar, ¿sí? Aquí estamos viendo las articulaciones que se pueden dar entre las falanges, basado en la morfología de esas dos sitios de articulaciones entre los huesos, ¿sí? Y por ejemplo, esta muy importante, las articulaciones de, le llaman de bola y cuenca, y se da en lo que viene siendo la articulación coxofemoral aquí, o también se da en la articulación del hombro, ¿sí? En la articulación del hombro se da este tipo de articulaciones que le llaman de bola y cuenca, porque más o menos hay una esfera moviéndose en torno a una cavidad y se generan lo que, no sé si ustedes creo que también manejan el término de 3 grados de libertad. Nosotros aquí llamamos 3 grados de libertad en este tipo de articulaciones porque se pueden generar los movimientos en los planos X, Y y Z, que realmente para nosotros en anatomía son los planos transversal, coronal y lo que es el sagitalo medio, ¿verdad? Pero hay articulaciones que pueden tener estos 3 grados de libertad y pues como ejemplos de esas articulaciones es la articulación de la cadera y la articulación del hombro, ¿sí? En cambio, por ejemplo, esta nada más es un grado de libertad. Solamente se produce un movimiento de flexión y extensión, lo que es un movimiento sobre solamente un plano, que es el plano sagital, ¿sí? Entonces, bueno, y por ejemplo, las dos primeras vértebras cervicales que permiten que haya movimientos de rotación, ¿sí? Para girar la cabeza, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, pero es en base a cómo se articula el atlas con el axis, que es la vértebra cervical C1 y vértebra cervical C2, ¿sí? Para dar movimientos de rotar la cabeza. Entonces podríamos analizar, más o menos se proponen como 6 tipos de articulaciones móviles, que son las articulaciones sinoviales, porque están en una cápsula que contiene líquido sinovial. Entonces, se proponen 6 tipos de articulaciones móviles. Tendríamos que ver cuáles son los dos huesos que articulan para dar un movimiento y cómo caen dentro del tipo de articulación que son, ¿sí? Pero bueno, les digo, no nos metemos mucho, nada más ustedes saben que las superficies que articulan son muy importantes y tan importante que si ustedes generaran una prótesis, ya sea para una cuestión de prótesis mecánicas o prótesis mioeléctrica, pues tendrían que acercarse lo más fielmente posible a lo que es el cuerpo humano en sí, ¿verdad? Para generar un movimiento similar. Ok, entonces el cartílago hialino está en las articulaciones. ¿Dónde más está el cartílago hialino? Por ejemplo, lo encontramos en la tráquea. Aquí tenemos que está la tráquea y encontramos este cartílago, ¿sí? Estos cartílagos. No nos vamos a basar mucho en los nombres, con que ustedes sepan que hay cartílago hialino en la tráquea, con eso estamos bien, ¿sí? Y tanto en la parte posterior, perdón, anterior, como en la parte posterior.
hay cartílago. ¿Qué función cumple ese cartílago en la laringe? Pues es una función más estructural. La laringe, por ahí va a pasar el aire, ¿sí? Y hay que mantener esa estructura abierta. Y los cartílagos en la laringe, como los anillos cartilaginosos en la tráquea, van a servir para darle esa forma de cilindro hueco a la laringe y a la tráquea por donde va a conducirse el aire, ¿sí? Entonces tenemos cartílago hialino en las articulaciones, en la laringe, en la tráquea, como lo estamos viendo aquí, los anillos cartilaginosos en la tráquea, que no cierran en su parte posterior, ¿sí? Y también en los bronquios también tenemos placas cartilaginosas, ¿sí? Entonces esas placas cartilaginosas que aquí vemos de color entre azul y gris, esas placas cartilaginosas en los bronquios también sirven para darle, bueno, eso es una función estructural, también darle más consistencia a esa forma cilíndrica de los bronquios. Una de las características para decir que un bronquio deja de ser bronquio y se convierte en bronquiolo, además del diámetro del calibre, ¿sí? Del diámetro del cilindro hueco, es la presencia de placas cartilaginosas. Ya los bronquiolos, que son más delgaditos y que surgen de ramificaciones de los bronquios, los bronquiolos ya no tienen placas cartilaginosas, ¿sí? Entonces, pero vean que hay placas cartilaginosas en la laringe, en la tráquea y en los bronquios, ¿sí? Habíamos visto ya esta diapositiva, habíamos visto que el esqueleto fetal, sobre todo de los huesos largos, surge a partir de un molde de cartílago hialino. Entonces, esos huesos inicialmente son cartílago con la forma del hueso futuro, ¿sí? Y poco a poco esos huesos van llenándose de células osteoprogenitoras, que van a reemplazar el cartílago por hueso, como lo estamos viendo aquí, van a reemplazar el cartílago por hueso. Sin embargo, va a haber cartílago todavía en los sitios donde se articula y también muy importante en unas reservas de cartílago que se llaman centros de osificación secundaria. Ahí van a haber reservas de cartílago. Cuando el niño o el adolescente tiene necesidad de crecer por cuestiones, digamos, hormonales, sí, eh, va, ese cartílago de reserva en los centros de osificación secundaria va a proliferar y después ese cartílago se va a convertir en hueso. Y luego nuevamente va a proliferar y otra vez el cartílago se convierte en hueso, ¿sí? Hasta llegar en la etapa adulta, donde ya desaparece los centros de osificación secundaria con la reserva de cartílago. Ya no hay cartílago, ya todo es hueso, ¿sí? Ya no va a haber crecimiento, solamente vamos a tener cartílago donde son los cartílago articular, ¿sí? Nada más donde hay cartílago articular. Pero entonces es muy importante la presencia de cartílago, en el hueso fetal, perdón, la presencia de cartílago en el esqueleto fetal, porque es el que se convierte en hueso y genera también crecimiento en las etapas de infancia y adolescencia, ¿sí? Hasta llegar ya a la vida adulta. Aquí mm, bueno, una situación es que este cartílago también vuelve a los niños muy flexibles y muy resistentes. Por ahí ya cuando tengan hijos van a ver que cómo son flexibles, ¿sí? De manera natural. O cuando se caigan, de verdad que es preocupante porque a veces se caen espectacularmente, pero no les pasa nada y también es porque no son tienen mucho cartílago todavía en su esqueleto, ¿sí? Ok, aquí estamos viendo más o menos dos tinciones diferentes. Eh, la de azul es una tinción para cartílago, la de rojo es una tinción para hueso, ¿sí? Es una tinción para hueso. Yo les decía que si vemos la tinción de azul, generalmente en el esqueleto fetal vamos a tener mucho cartílago que se va a convertir a hueso en los huesos largos. Ese tipo de osificación donde de un molde de cartílago se convierte a hueso se da en los huesos largos.
Pero vean, por ejemplo, que en el caso de los huesos planos, por ejemplo, esos huesos que están de los huesos planos, los huesos que están aquí en el cráneo, esos no surgen a partir de un molde de cartílago, a diferencia de los huesos largos, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo todos los huesos largos, pero los huesos planos surgen directamente de células osteoprogenitoras, no necesitan un molde de cartílago. Entonces, si hay hueso, a esa etapa sí hay hueso, pero o sea, sí hay hueso, pero no surge de cartílago. Entonces aquí no se ve que haya cartílago, ¿sí? Directamente está el hueso. Entonces, aquí estamos viendo muy bonito cómo se dan las costillas, pero ahorita vamos a ver el concepto de los cartílagos costales, ¿sí? Aquí no hay tinción de los cartílagos costales, solamente de las costillas, porque los cartílagos costales no son huesos, ¿sí? Entonces, vean, por ejemplo, ¿dónde más hay cartílago hialino? Pues en los cartílagos costales, que es esto que se ve de azulito, ¿sí? Son los cartílagos costales, unen a las costillas con el esternón, ¿sí? Vean, pero en una radiografía estos cartílagos costales no salen porque es un tejido diferente, ¿sí? Es cartílago hialino, no es hueso. Pues aquí están las costillas que sí es hueso, pero aquí están los cartílagos costales que no son huesos. Por eso aquí los cartílagos costales no los estamos viendo, ¿sí? Porque esta es una tinción para hueso. Aquí estamos viendo exclusivamente hueso, ¿sí? Entonces, si se fijan, la osificación endocondral es la que se da en los huesos largos y requiere de un molde de cartílago y después se va convirtiendo a hueso, ¿sí? Y la osificación intramembranosa es la que se da en los huesos, la que se da en los huesos planos, como los huesos del cráneo, y no necesita de un molde de cartílago, ¿sí? Es directamente se convierte a hueso. Entonces ahí tenemos que también parte del cartílago hialino, vamos a encontrar cartílago hialino en los cartílagos costales. Entonces, a manera de resumen, ¿dónde encontramos cartílago hialino? En el esqueleto fetal, en las articulaciones, en la laringe, en la tráquea, en los bronquios y en los cartílagos costales, ¿sí? Vamos a dejar el cartílago hialino para concentrarnos en el cartílago elástico, con una composición un poquito diferente porque se añaden unas proteínas que se llaman elastinas, ¿sí? Seguramente la han escuchado hasta en el shampoo y en las cremas, la elastina. Entonces, la elastina forma parte del cartílago elástico, ¿sí? ¿Y dónde encontramos el cartílago elástico? Pues en el pabellón auricular. Si se tocan ustedes las orejas o el pabellón auricular, van a ver que es un tejido, digamos, semirrígido, ¿sí? Hasta pareciera que es hueso, pero no, es cartílago, el tejido de soporte del pabellón auricular. El pabellón auricular, o lo que viene siendo la oreja, el tejido de soporte es cartílago elástico, ¿sí? Se continúa todo lo que es este conducto que se llama conducto auditivo externo. Una parte del conducto auditivo externo, su tejido de sostén sigue siendo cartílago elástico, ¿sí? La otra parte del conducto auditivo externo ya es el hueso temporal. Vean, aquí es el hueso temporal, pero una parte del conducto auditivo externo sigue siendo su tejido de sostén cartílago elástico, ¿sí? Tenemos una estructura, también las paredes de algo que se llama trompa de Eustaquio, también las paredes tienen cartílago elástico. Le llaman trompa de Eustaquio, pero es mejor conocida como, actualmente se busca como quitar esos nombres, le llaman epónimos, los nombres de quien descubrió, porque no ayudan mucho a visualizar la estructura. A la trompa de Eustaquio actualmente se le conoce como conducto faringotimpánico, porque conecta la faringe con la cavidad timpánica en el oído medio, ¿sí? La cavidad timpánica con la faringe, y la trompa de Eustaquio es esa conexión, ¿sí? Que iguala la presión atmosférica con la presión que hay aquí. Entonces, la trompa de Eustaquio o el conducto faringotimpánico también tiene cartílago elástico. Y finalmente, ¿dónde encontramos cartílago elástico? En una estructura que se llama epiglotis, y que es una puertita que cierra
Cuando pasa el alimento, ese alimento debe de continuar por el esófago, de la faringe hacia el esófago. Ese alimento tiene que llegar, o líquido o alimento sólido, tiene que pasar de la faringe hacia el esófago, ¿sí? Y la epiglotis es una puertita que cierra la laringe cuando está pasando la comida, ¿sí? La idea es que no pase ni líquido ni alimento al sistema respiratorio, a la laringe, ¿sí? Entonces la epiglotis es una puertita que cierra el sistema respiratorio cuando, a la altura de la laringe, cuando pasa el alimento sólido líquido, ¿sí? Entonces la epiglotis también tiene cartílago elástico, ¿sí? Entonces, ¿dónde? De manera muy sencilla, ¿dónde encontramos cartílago elástico? En lo que viene siendo pabellón auricular, conducto auditivo externo, conducto faringotimpánico o trompa de Eustaquio y en la epiglotis, ¿sí? De manera muy sencilla, la localización del cartílago elástico. Finalmente, ya para terminar, les decía que esta clase estaba muy cortita, pero que el cartílago también es parte de nuestro sistema esquelético, ¿sí? ¿Dónde encontramos el cartílago fibroso, nuestro tercer tipo de cartílago? En el disco articular de una articulación que se llama ATM, articulación temporomandibular. Por eso se le llama ATM, articulación temporomandibular. Entonces, cartílago fibroso vamos a encontrar en esta articulación, en el disco articular de la articulación ATM, ¿sí? Cabe señalar que es la única articulación móvil de la cabeza, es para la cuestión de la masticación, pero la articulación temporomandibular es la única articulación de la cabeza, ¿sí? Bueno, además del disco articular de la articulación ATM, encontramos cartílago fibroso en los discos intervertebrales, ¿sí? Entre vértebra y vértebra hay un colchoncito de cartílago fibroso, ¿sí? Hay un colchoncito que se llama disco intervertebral. Entre vértebra y vértebra hay un disco intervertebral y contiene cartílago fibroso, ¿sí? Contiene cartílago fibroso. Hay otra parte del hueso coxal, donde se une un hueso coxal con otro hueso coxal, hay una parte que se llama sínfisis del pubis. Esta sínfisis del pubis también tiene cartílago fibroso y cuando hacen una radiografía, esta parte no sale, ¿sí? Aquí hay un huequito en la sínfisis del pubis. Cartílago fibroso hay en sínfisis del pubis, en los discos intervertebrales y en el disco articular de la articulación temporomandibular. Hay diferencias, aquí está con otro tipo de tinción, está el cartílago elástico. Realmente es muy similar al cartílago hialino, pero están las fibras de elastina, las fibras, la proteína de elastina, ¿sí? Y el cartílago fibroso es una mezcla entre tejido conectivo y una mezcla entre cartílago hialino y tejido conectivo. De hecho, además de los condrocitos, encontramos estas células aplanadas que son los fibroblastos, ¿sí? Los fibroblastos. Entonces, además de los condrocitos, encontramos estas células alargadas que son los fibroblastos. Por eso es como una mezcla entre cartílago hialino y tejido conectivo ordinario, ¿sí? Y podemos encontrar que también la cantidad de fibras de colágeno en el tejido fibroso, pues como su nombre lo indica, que es un cartílago fibroso, pues va a ser mayor, ¿sí? Y el encontrar también los fibroblastos, pues es algo propio del cartílago fibroso. Sin embargo, más allá de la composición química, nos interesa más saber cuáles son las localizaciones del cartílago, ¿sí? Yo les decía el caso de la osteoartritis, que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que produce la osteoartritis, se da por cuestiones de envejecimiento, es un proceso inflamatorio donde el sistema inmune está destruyendo las articulaciones, sobre todo de los huesos, de las articulaciones, sobre todo de las articulaciones encargadas de soportar peso, como las caderas, como las rodillas, ¿sí? Eh, como también las vértebras lumbares, pero generalmente lo van a ver ustedes más comúnmente en caderas, en rodillas, también en los dedos, ¿sí?
Entonces empieza a haber una destrucción del cartílago articular, eh, y ya cuando se destruye el cartílago articular va a haber inflamación, va a haber dolor, va a haber pérdida de la movilidad, ¿sí? Hay medicamentos nada más que son paliativos, nada más para tratar esas condiciones sin curarlo, sin curarse el padecimiento. Pero en el peor de los casos van a quedar, se destruye completamente el cartílago y va a soldar hueso con hueso, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven que una persona ya no puede flexionar la cadera o flexionar las rodillas, es precisamente porque ya soldó dos de sus huesos, y se hizo una unidad donde realmente debería de haber dos, no, o sea, dos unidades de huesos articulando y generando algún movimiento, ¿sí? Entonces, en el peor de los casos está la anquilosis, donde los huesos soldan, ¿sí? Entonces les digo, esas cosas son más comunes en las mujeres después de la menopausia, porque esos estrógenos mantienen a raya al sistema inmune, ¿sí? A la inflamación. Esa caída brusca en las hormonas femeninas después de la menopausia se asocia con estos procesos inflamatorios como en la osteoartritis, ¿sí? Entonces, pues son procesos muy, muy feos. Les digo, se dice que sí ayuda a consumir este tipo de medicamentos. Bueno, no son medicamentos, son suplementos alimenticios para tratar de evitar lo que viene siendo la degeneración de su cartílago, ¿sí? Entonces, pues es bueno tenerlo en consideración, sobre todo porque muchos de ustedes van al gimnasio o hacen algún deporte que ya de por sí, además, sí los mantiene saludables, pero también les están, ¿cómo les digo?, desgastando sus articulaciones también, ¿sí? Entonces hay que considerar todo esto. Yo no sé qué tanto pueda reemplazar la grenetina a este tipo de suplemento. Ya saben que la grenetina al parecer está hecha también así como de huesos molidos y esas cosas, pero no sé, dicen que es muy bueno el consumo de la grenetina, ¿sí? Digo, no tanto a nivel de las gelatinas que también llevan su contenido alto de azúcar, sí, entonces, pero dicen que la grenetina es muy buena. No sé si por ahí pudiera reemplazar este tipo tendríamos que checar cuál es el contenido de la grenetina, ¿sí? Creo que son proteínas de los huesos, pero habría que checar si también están estas sustancias de glucosaminoglicanos. Pues ya, chicos, realmente era la presentación de hoy para adentrarnos a esqueleto. Era muy breve, era nada más lo que viene siendo cartílago. Entonces, les repito, hoy la intención nada más era ver cartílago. Ya subí la presentación con audio descriptivo a lo que viene siendo la nube, pero pues realmente de teoría nos faltaría hacer el examen donde lleve sistema nervioso y sistema cardiovascular. Como van a tener su examen práctico este viernes, me interesa mejor que se concentren en lo práctico. Vamos a tener una clase muy breve el miércoles. Se concentran en su examen práctico, que es el viernes. Si otra cosa no me dicen ustedes, creo que el examen práctico es el viernes. Les doy la siguiente semana completamente, o sea, la siguiente semana, que es la Semana Santa. No se conectan lunes, no se conectan miércoles. Viernes es el Viernes Santo, no van a tener práctica. Entonces, ya este viernes no hay práctica porque es examen. Siguiente viernes no hay práctica porque es Viernes Santo. Entonces, tenemos tiempo para desconectarnos un poquito de la teoría, ¿sí? Nada más, sí, pues hay que avanzarle nada más este miércoles. De mi parte, pues es todo. Si no tienen alguna duda, pues nos vemos el miércoles a las 8:30. Adiós, profe, gracias. Hasta luego. Nos vemos, profe, gracias. Adiós a ustedes. Hasta luego, profe. Adiós, adiós.